Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me logran escuchar bien? Hola, hola. Sí, Buenas maestra. tardes, sí, maestra. Excelente, muy bien, muchas gracias. Vamos a ver. Déjenme terminar de configurar esto. Muy bien. Pues entonces, gracias, Cami. Vamos a comenzar, jóvenes. En esta ocasión vamos a estar trabajando con los elementos y ecuaciones de una circunferencia. Vamos a definir lo que es una circunferencia, cuáles son los elementos que la conforman y también, a manera de introducción, hablaremos de los elementos y las ecuaciones de una parábola. Todo esto partiendo desde las definiciones como lugares geométricos. Ahora bien, antes de comenzar a trabajar, vamos a requerir conocer lo que es un binomio al cuadrado o también desarrollar productos de binomios. Son dos formas en las que podemos desarrollar este tipo de ejercicios. Ahora bien, vamos a comenzar con una breve introducción a lo que es un binomio. Cuando hablamos de álgebra, encontramos que tenemos términos algebraicos. Un término algebraico puede ser solamente una letra, la más comúnmente utilizada es la letra X. Puede ser una letra acompañada de un número, tenemos 3x, este es otro término algebraico, puede ser la letra acompañada de número y acompañada de un signo, como vemos aquí, menos 3x, o podemos incluir incluso un exponente, menos 3x al cuadrado. Este viene siendo un término algebraico, así como cada uno de los anteriores son términos algebraicos. Cuando hablamos de un binomio, estamos hablando de un binomio, de un término, una expresión algebraica, perdón, que se compone de dos términos algebraicos, unidos a través de un signo. Por ejemplo, decíamos que la X corresponde a un término. Si le colocamos la letra Y, tenemos otro término. Y entonces tendríamos el primer término y un segundo término. Aquí, como tenemos dos términos algebraicos, estamos hablando de un binomio. Ahora bien, podemos tener que este binomio tiene un exponente. Cuando tiene un exponente 2, estamos hablando específicamente de un binomio al cuadrado. Y tenemos dos formas de desarrollar un binomio al cuadrado. Vamos a ver cómo son. La primera de ellas es recordando la definición de un exponente 2. Por definición, un exponente nos dice cuántas veces se multiplica una base. En este caso, nuestra base, ¿cuál es, jóvenes? ¿El 2? ¿Ok? Nuestra base vendría siendo todo el binomio completo, que corresponde a x más 2. Entonces, si desarrollamos esto, nosotros tendríamos que lo que nos está pidiendo es multiplicar 2 veces todo lo que está en la parte de abajo, toda la base. Es decir, multiplica x más 2 por x más 2. Una forma de desarrollar este producto de binomios es multiplicando término por término, incluyendo los signos. Aquí, recordemos que cuando una expresión algebraica inicia con un término que no tiene signo aparentemente, estamos hablando de un número o de un término que en realidad es positivo. Entonces aquí tenemos la letra X. Esta letra X se va a multiplicar por este término y por este término. Dicho esto, comenzamos. Decimos X por X. X2. X al cuadrado. X al cuadrado. Perfecto, sería X al cuadrado. Ahora multiplicamos la misma letra X, pero por el segundo término, que viene siendo 2X. 2X. perfecto. X por 2 son 2X. Muy bien. Pero recordemos que debemos unirlos por signos. Para ello respetamos la multiplicación de signos. Positivo por positivo. Positivo. Perfecto.
tenemos x al cuadrado más 2x. Ahí no termina todo. Debemos ahora multiplicar, El 2 por la X y por el correcto, el 2 por la letra x. De esta forma. Primeros signos. Decimos más por más, Da más. correcto. Y multiplicamos 2 por x. 2x. Muy bien, perfecto. 2x. Ahora bien, segundo término por segundo término. Continuamos. Decimos más por más, Da más. perfecto. Y multiplicamos 2 por 2. 4. Muy bien. Tenemos el 4. Ahora, para concluir, tenemos que juntar los términos semejantes. Los términos semejantes son aquellos que tienen la misma letra con el mismo exponente. Aquí, por ejemplo, la letra X con X al cuadrado no serían semejantes. ¿Por qué? Porque la letra X al cuadrado tiene este exponente y la X no tiene exponente o tiene exponente 1. Pero en cambio, visualizamos los que nos quedaron en medio. En este caso, la letra X de los dos tiene el mismo exponente, por lo tanto son semejantes. Entonces, estos dos que son semejantes se van a juntar en un solo término y decimos 2x más 2x. 4x al cuadrado. Solamente sería 4x. Muy bien. ¿Con qué signo sería? Positivo. Excelente. La x al cuadrado simplemente se baja. Y el 4 positivo también se baja. También se va. Y entonces tenemos que x más 2 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 4x más 4. Esta es una forma de desarrollarlo, pero no es la única forma que existe. Tenemos una fórmula, la cual nos dice lo siguiente. El cuadrado del primer término. El cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Aparentemente esta forma es más revoltosa, sin embargo, es mucho más sencilla cuando la conocemos de memoria. Vamos a ver cómo nos ayuda a desarrollarlo. Permítanme. Aquí está. Vamos a desarrollarlo mediante la fórmula x menos 4 elevado al cuadrado. Primero, hay que identificar el primer término y el segundo término. En esta ecuación que tenemos, en este binomio, ¿cuál sería el primer término, jóvenes? La X La X. Perfecto. ¿Y el segundo término? Menos 4. 4. Menos 4. Excelente. Con todo su signo. Entonces la fórmula nos dice el cuadrado del primer término. Entonces tomamos esta letra X y simplemente le agregamos el exponente 2. Nos dice más, lo representamos con el símbolo de suma. El doble. ¿Con qué número representamos el doble en matemáticas? El exponente 2 al cuadrado. ¿Ok? El doble lo representamos simplemente con el número 2. ¿Por qué? Imagínense que yo le digo, ¿cuál es el doble del número 3? Diríamos fácilmente 6. Y este 6 se obtiene de la multiplicación de 2 por 3, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de matemáticas, el doble se representa siempre por el número 2. 2. Excelente. Muy bien. Y tenemos aquí, nos dice, más el doble producto. Hablando del producto, nos referimos a una operación matemática.
La operación a la que nos referimos es una multiplicación. Cuando nos piden el producto de un número, por ejemplo, si me dicen, ¿cuál es el producto de 4 y 5? Nos estamos refiriendo al resultado de la multiplicación. Entonces, cuando nos habla de un producto, nos está pidiendo el resultado de una multiplicación también. En este caso, vamos a representar primero la multiplicación, más el doble producto del primer término. ¿Cuál dijimos que era el primer término? X. X. Por, aquí nos dice por el segundo término. ¿El segundo término cuál es? Menos 4. Menos 4, muy bien. Más, nuevamente ponemos el símbolo de suma, más el segundo término al cuadrado. ¿Cuál es el segundo término? Menos 4. Menos 4. Perfecto, lo elevamos al cuadrado. Y simplemente desarrollamos. Primero signos. Decimos más por más, Da más. por menos. Da menos. Excelente. Multiplicamos números. 2 por 4, 8. 8 por X. 8X. Excelente. 8X. Más el segundo término al cuadrado. Decimos menos 4 por menos 4. 16, excelente. 16 positivo. Siempre que elevamos un número al cuadrado, sea positivo o sea negativo, siempre nos arroja un resultado positivo. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces aquí ya desarrollamos la ecuación. X al cuadrado menos 8X más 16. Desarrollamos el binomio, disculpen. Esto lo hicimos mediante fórmula. Ahora, vamos a realizar un último ejercicio de binomio. Vamos a ver. X menos 5. Maestra, tengo una duda. ¿Dígame? En la fórmula siempre va a ser positivo el primero. Ya ve que la fórmula es x cuadrada más 2. Es correcto. ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque nos está pidiendo el primer término elevado al cuadrado. Mira, vamos a desarrollar este binomio como quien dice al revés, o lo que tenemos poco acostumbrado. Menos 5 más X. Aquí, a pesar de que el orden es diferente, seguimos hablando de un binomio porque tenemos dos términos algebraicos. Entonces, vamos a desarrollar esto por medio de las dos formas. Vamos a ver. Primero, vamos a desarrollarlo como una multiplicación. En este caso, partiendo de la definición, tendríamos que menos 5 más X al cuadrado lo podemos descomponer como la multiplicación del mismo binomio. Menos 5 más X por menos 5 más X. Ahora sí, comenzamos a multiplicar. Decimos menos por menos. Más. Da más. 5 por 5. 25. Excelente. Continuamos. Menos por más. Da menos. Muy bien. 5 por X. 25X. 5X. Muy bien. Continuamos. Ahora el segundo término por el primero. Más por menos. Da menos. ¿Correcto? X por 5. 5X. 5X. Muy bien. Continuamos segundo término por segundo término.
Más por más, Da más. muy bien. X por X, X X cuadrada. cuadrada. excelente. Muy bien. Juntamos términos semejantes, los que quedaron en medio. Bajamos el 25 y decimos, respetando leyes de los signos, menos 5X y menos 5X. Menos 5. Más 10. Bien. X. 0. X. Ok, serían 10 letras X negativas. Muy bien. Y bajamos la X al cuadrado con todo ese signo. Ok, aquí tenemos 25 menos 10X más X al cuadrado. Ahí está. Ahora bien, vamos a desarrollar el mismo ejercicio, pero por medio de la fórmula. La fórmula nos dice el primer término al cuadrado. ¿Cuál viene siendo el primer término? Menos 5. Menos 5, muy bien. Me dice, más el doble producto del primer término. El primer término es menos 5 también. Menos 5. Muy bien. Por el segundo término. ¿Cuál es el segundo término? X. Muy bien. X positivo. Más el segundo término elevado al cuadrado. Corresponde. A X al cuadrado. Excelente. Muy bien. Y comenzamos. Menos por menos. Da más. 5 por 5. 25. Excelente. Signos. Más por menos. Da menos. Menos por más. Da menos. Menos por más. Da menos. Multiplicamos números. 2 por 5. 10. 10 por X. 10X. Perfecto. Y bajamos la letra X al cuadrado. Entonces, aquí nuevamente para reafirmar la pregunta que nos hizo el compañero. Ok, el primer término, aunque sea negativo en el binomio, siempre nos va a dar un valor positivo. Positivo. Siempre, siempre. ¿Sale? Ahorita Ujú. también tuvimos ahí algún conflicto con las leyes de los signos. Cuando hablamos de álgebra, hablamos de letras. Y si nosotros partimos del principio de conteo, les pregunto a ustedes, ¿cuántas letras X tengo aquí? ¿Cuántas letras que existen? ¿Qué, perdone? ¿Cuántas letras X tengo aquí? La que subrayé en naranja. Solamente una. Una en cada binomio. ¿Ok? Perfecto. Solamente vamos a enfocarnos en lo que está en la parte de abajo. Ok. Una letra X. Muy bien. Entonces, aquí tenemos que X es igual a una letra X. ¿Qué pasaría? Vamos a cambiar de color. Permítanme. ¿Cuántas letras X tengo aquí? Y contamos las azules. 5X, ¿no? 5X. ¿Ok? Este es un grupo de 5 letras X. ¿Ok? Imaginemos ahora que estas letras X son negativas. ¿Cuántas letras X tengo? Menos. Las 5X. 5 letras X, pero estas 5 letras X todas son negativas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos prácticamente el doble de ellas? Otra vez enfocándonos en las azules. Ok. Ahí está.
¿Cuántas letras X tengo aquí en las azules? Menos 10. 10X. Ok, perfecto. Tenemos 10 letras X, pero estas 10 letras X son negativas. Entonces, prácticamente lo que hicimos aquí al juntar los términos semejantes fue eso. Teníamos un grupo de 5 letras X negativas y otro grupo de 5 letras X negativas. Al juntarse, formaron un grupo de 10 letras X en sentido negativo. ¿Sale? Eso es lo que pasa cuando juntamos términos semejantes. Vamos a continuar. Ahora sí. Antes de comenzar a estudiar algunos lugares geométricos como lo son el círculo, la circunferencia, perdón, y lo que es la parábola, debemos conocer un poco de dónde provienen estos lugares geométricos. Y estos provienen de las secciones cónicas. Primero, la definición formal de una sección cónica es la que vemos aquí. Una sección cónica o simplemente cónica es el lugar geométrico del conjunto de todos los puntos en el plano cuya razón de la distancia a un punto y una recta fijos es constante. Se forma por dos rectas no perpendiculares entre sí que se intersectan en un punto V. Y aquí vemos un punto V. Una de esas dos rectas, la recta E, también la vemos con la línea punteada, se fija como un eje y la otra, la recta C, gira alrededor de ese eje. Al hacerlo, se forma un cono circular recto con un vértice V. Ok, esa es la definición de lo que es una sección cónica. Vamos a tratar de ver o de descifrar a qué se refiere esa definición. ¿Cómo se conforma una sección cónica? Ya la mayoría de nosotros conocemos lo que es un compás. Imaginemos, este compás viene siendo la intersección de dos líneas rectas, ¿sí? Sin embargo, en este compás que nosotros vemos girando, vemos también que el vértice delimita o limita, más bien dicho, el cono. Si nosotros giramos este compás y nosotros seguimos la secuencia, vemos que el punto que queda fijo, el que normalmente no raya, vendría siendo la recta fija, que en este caso le denominan, vamos a ver, aquí debe estar, la recta E. El punto fijo viene siendo la recta E. El punto o la recta que sigue girando es la recta C, de acuerdo a esta definición. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros solidificáramos toda la trayectoria y lo que viene siendo la apertura del compás, nosotros tendríamos un cono, que viene siendo este que tenemos aquí. En la parte de abajo tenemos el círculo, que es la línea que delimita el compás, y luego tenemos esta parte que es un poquito triangular, pero pues está rellena, ¿no? Eso vendría siendo un cono. Sin embargo, decíamos, en el compás está delimitado a un solo cono, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de una sección cónica, hablamos de dos rectas que se intersectan, tal como vemos aquí. Vemos una línea morada y vemos una línea naranja. Estas rectas se están cruzando. Vemos aquí, con el puntito azul, dónde están cruzando. Ahora bien, imaginemos que dejamos fija la línea morada. Se queda completamente fija. ¿Qué es lo que pasa? Comenzamos a girar la línea naranja, la recta naranja. Al momento de girarla, comenzamos a girar y estaríamos formando, en lugar de un solo cono, como lo haría el compás, estaríamos formando dos conos, cuya separación se daría por este punto que está aquí, que es donde se intersecta. Y aquí tendríamos el resultado. Un cono en la parte superior y otro cono en la parte inferior. Ahí están volteados. Esa vendría siendo una sección cónica. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de una sección cónica? Ya que visualizamos el cómo se conforma la sección cónica, tendríamos los siguientes elementos. Tenemos un vértice.
El vértice es este punto que separa los dos conos. Tenemos una línea, la línea generatriz. La línea generatriz es la que está girando. Es la línea que se está moviendo de forma circular. Tenemos un eje. El eje es la línea que queda fija. Y finalmente tenemos dos mantos. Los mantos vienen siendo las secciones que conforman la sección cónica. En este caso, por ejemplo, si visualizamos esta figura, la roja que tenemos aquí, esta sección corresponde a un manto, el manto superior, y en la parte de abajo tendríamos el manto inferior. Entonces, esos son los mantos. Continuamos. Cono circular de dos rectas. Vendría siendo esto que vemos aquí. La figura roja vendría siendo el cono circular de dos rectas. Es una superficie que se obtiene al girar una recta R, llamada generatriz, alrededor de una recta fija E, llamada eje, formando así dos mantos divididos por un vértice V. Prácticamente, esta definición que vemos aquí es lo que logramos observar aquí en las partes de una sección cónica, el cómo se conforma. Ahora bien, tenemos diferentes secciones cónicas. ¿Cómo se define una sección cónica? Es una curva que se obtiene al cortar un cono circular recto de dos mantos con un plano. Es decir, si nosotros cortamos un cono de dos rectas, bajo ciertas condiciones vamos a tener diferentes curvas. Una de ellas es la parábola, la cual podemos ver en la primera figura. Otra de ellas es la circunferencia, la cual vemos en la segunda figura. Otra más es la elipse y otra más es la hipérbola. Estas son diferentes secciones cónicas, pero se obtienen a partir de cortar una sección cónica de dos rectas, que se conforma de dos rectas, tal como vimos aquí. Ahora bien, vamos a ver qué es una circunferencia. Ya habíamos dicho que es un lugar geométrico que se obtiene al cortar una sección cónica. Si nosotros cortamos la sección cónica tal como se ve en esta figura, obtendríamos esta figura que vemos aquí, una circunferencia. ¿Y cómo ocurre? Cuando el plano corta el cono de manera perpendicular al eje. Es decir, aquí tenemos el eje en color morado y vemos delineado con color negro un plano que lo está cortando de forma perpendicular. Entonces, al decir que es de forma perpendicular nos referimos a que está formando un ángulo de 90 grados. Aquí. Entonces, al momento en que realizamos este tipo de corte, completamente horizontal, obtenemos una circunferencia de esta manera. Ahora bien, ¿qué es la circunferencia? La circunferencia se define como el lugar geométrico de todos los puntos en el plano que equidistan de un punto fijo llamado centro de la circunferencia. Nuevamente, aquí vemos una circunferencia. En esta circunferencia vemos un punto fijo, este que tenemos aquí. Nos dice la palabra equidistan, es decir, que son iguales. Las distancias de este punto desde el centro a cualquier punto de la circunferencia es exactamente igual. Si nosotros medimos la distancia que hay de aquí a aquí, debe ser exactamente igual a la que hay de aquí a aquí, o aquí, o aquí. Eso viene siendo una circunferencia, lo que se conforma desde un centro hacia un punto cualquiera. Ahora bien, aquí tenemos una anotación.
Normalmente nosotros visualizamos, y es muy común, que nos refiramos al círculo y lo relacionamos con la circunferencia y pensamos que son iguales. Sin embargo, si somos más exactos, la circunferencia corresponde a la sección azul, solamente a la parte exterior, mientras que el círculo corresponde a la parte interna, es decir, la sección que tenemos delimitada aquí por el color gris. El círculo es lo interno, la circunferencia es lo externo. Si nosotros habláramos de otros conceptos, el círculo corresponde al área, todo el relleno, y la circunferencia corresponde al perímetro, todo lo externo. Esa vendría siendo una diferencia entre círculo y circunferencia. Continuamos. Ahora bien, la circunferencia tiene varios elementos. Uno de ellos es el radio. Ahorita les mencionaba que la distancia que hay desde el centro a cualquier punto de la circunferencia debe de ser igual, sin importar hacia dónde se dirija. Entonces, si nosotros medimos esa distancia, o bueno, si identificamos esa distancia se conoce como radio de la circunferencia. Y siempre va a ser exactamente la misma, independientemente hacia dónde gire. El radio va a ser exactamente igual. Entonces, es un segmento de recta delimitado por el centro de la circunferencia y cualquier punto de la misma. Ese es el radio. Ahora bien, ¿qué es una cuerda? Una cuerda es un segmento de recta cuyos extremos son puntos que pertenecen a la circunferencia. Y aquí vemos marcada una cuerda. Vemos un punto de la circunferencia y vemos otro punto. Si trazamos una línea recta que vaya o que una esos dos puntos, bueno, me sale chueca, pero ahí está. Si trazamos la línea recta, tenemos una cuerda. Podemos tener infinidad de cuerdas. Ahí vemos marcada con verde una de ellas. Podemos moverla acá y seguimos pasando por dos puntos. Entonces esta sería otra cuerda. Podemos colocarla de esta forma. Tenemos un punto de la circunferencia, otro punto, tenemos otra cuerda. Entonces, esas son las cuerdas de la circunferencia. El diámetro de la circunferencia. La definición nos dice, es una cuerda que contiene el centro de la circunferencia. El diámetro es la distancia que existe de un punto a otro punto de la circunferencia, pero pasando por el centro. A diferencia de estas cuerdas no pasan por el centro de la circunferencia. Sin embargo, el diámetro sí. Cuando marcamos una línea recta que pasa exactamente por el centro de la circunferencia y divide a la misma en dos partes iguales, estamos midiendo el diámetro. Una secante de la circunferencia es cualquier línea recta que corta una circunferencia en dos puntos. Vamos a ver. Aquí veíamos la cuerda de la circunferencia y vemos que está exactamente sobre los dos puntos. Pero entonces, ¿qué es una secante? La secante es una línea recta completa. Si se fijan, aquí vemos que la flecha roja, o bueno, que la línea rosa, perdón, se está extendiendo por el infinito. Entonces estamos hablando de una recta secante, porque la está cortando, está pasando a través de ella. No solamente está dentro de la circunferencia, sino que pasa y la corta. Esa es una recta secante. Por otra parte, una definición más corresponde a la tangente de la circunferencia. Nuevamente, cuando hablamos de la tangente, hablamos de una línea recta, pero esta línea recta está cortando la circunferencia en un solo punto. A diferencia de la secante corta la línea recta en dos puntos. La tangente corta a la circunferencia, perdón, en un solo punto, tal como vemos aquí. Esos son algunos de los elementos de la circunferencia. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda para identificar estos elementos?
No, profe. Ok, perfecto. Vamos a cortar aquí la clase y regresamos otra vez en el mismo enlace, por favor, para continuar con los ejemplos de cálculo. Sí, maestra, cómo no. Perfecto, gracias.